Jacoba, Santos, Rosa, Juan, Cristina, Ángel, Mateo, María, Gabriel, Monseñor Moya, Monseñor Pérez, presbítero Martiarena, presbítero Pedro, presbítero Félix y presbítero Enrique. Por el eterno descanso de Marco Antonio Rebollo, Carmen Aurora, Clemente, Estela, María Elena, Olga Paulina. Andrés, Jorge Eduardo, Jorge Antonio, Cristian, Rodolfo, Raúl, Marcial, almas del purgatorio, por difunto de la familia Chorosky, Colque, Gutiérrez y Vargas, en acción de gracias a la Santísima Trinidad, Virgen Santísima, San José, San Miguel, San Gabriel, San Rafael y Ángel de la Guarda. Por el eterno descanso de Oscar Ángel, Amalia Reston, familia Orozco, Escobar, Ábalos, Peirot, Albarracín, Barrientos, Montaño, María Luz, Dorita Mansur y familia. Virginia, Olga, Coca, Mario Macías, Trinidad y Rodolfo Heipel. Clelia y Juan Di Sántolo, Esteban Di Sántolo, Matías Geretis, Elba Resina, María Alejandra Migliorino, Zulema, Liliana Echenique. Militantes de la Acción Católica, Ernesto Daniel Escobar, Martín Borelli, Juan Carlos Yañe, Andrés Delgado, Armando Lucero y todos los difuntos del barrio. Y el eterno descanso de Patricia Orozco. Queridos hermanos, Jesucristo es el pastor enviado por el Padre Dios para reunir y cuidar con amor a su pueblo, cansado y sufriente. Esta celebración nos permite hacer experiencia de su presencia que consuela y anima nuestro caminar. Nos ponemos de pie y recibimos al celebrante que en nombre de Cristo presidirá esta Eucaristía. Cantamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos delante del Señor nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo.
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Descansemos en Dios. Su palabra renueva nuestro corazón, muchas veces agobiados. Lectura del libro de Jeremías. Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal, oráculo del Señor. Por eso, así habla el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo, en cambio, voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado, y las haré volver a sus praderas, donde serán fecundas y se multiplicarán. Yo suscitaré para ellas pastores que las apacentarán, y ya no temerán ni se espantarán, y no se echará de menos a ninguna, oráculo del Señor. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará a salvo, e Israel gritará seguro. Y se lo llamarán con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza, y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él ha ungido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistades a los separados y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, destruyendo la enemistad de su persona. Él vino a proclamar la buena noticia de la paz. Paz para ustedes que estaban lejos, paz también para aquellos que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, todos, sin distinción, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades se acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este texto del Evangelio que acabamos de compartir está a continuación del texto del Evangelio del domingo pasado. Tal vez para recordarles nada más, el domingo pasado el Señor Jesús enviaba a los apóstoles a que anuncien el reino de Dios. Nos detenemos a pensar que en ese envío el Señor les decía que vayan de dos en dos. ¿Qué significaba de que vayan de dos en dos? Y lo que ahora está narrando el texto del Evangelio es el regreso de los apóstoles. Aquellos que fueron enviados ahora regresan. Y en este regreso ellos también se reúnen con Jesús, le están contando todo lo que habían hecho y enseñado. En otros textos de los evangelios sinópticos señalan la alegría que hay en ellos, porque señalan de que los espíritus impuros se les sometían ante el nombre de Jesús, de que eran capaces de expulsar demonios, de que eran capaces de curar enfermedades, todo por el nombre del Señor Jesús y porque fueron enviados por el mismo Señor. Ante esto, nosotros tal vez el día de hoy podamos reflexionar sobre lo que es propiamente lo que está haciendo el Señor. A ver, nos encontramos nosotros en realidad que el Señor hace este envío a los apóstoles, y este envío no es solamente para los apóstoles, sino un envío para todo aquel que se siente involucrado en esta fe, aquel que se dice cristiano, aquellos que hemos sido bautizados. Tenemos la misión esta que nos da el Señor Jesús, de salir, de ir a anunciar el Evangelio a todos nuestros hermanos. Esto es una misión propia para cada uno de nosotros, esto es algo que tenemos que realizar.
El Papa Pablo VI, en una carta que se llama Evangelii Nuntiandi, en el punto número 14, él señala: la Iglesia existe para evangelizar. Ese es su fin propio. Eso es su misión específica, dice. Con esto, ¿qué es lo que está señalando? La evangelización es lo más íntimo que tiene la Iglesia. El anuncio del Evangelio es lo que hace que la Iglesia sea la Iglesia. Por allí, muchas veces nosotros, en este contexto de tanta necesidad que nos encontramos, por allí perdemos la perspectiva, porque pensamos de que la Iglesia existe para la asistencia social. Entonces, queremos que nuestros grupos de Cáritas ayuden a la gente pobre, cosa que está muy bien. Queremos tal vez tener un comedor en la comunidad parroquial, queremos también tal vez tener alguna obra, qué sé yo, de asistencia social a los demás, o tal vez también tener la escuela parroquial, y tenemos varias cosas nosotros que creemos que está muy bien, pero en ese montón de cosas que tenemos, ¿qué es lo realmente esencial? ¿Una parroquia sigue siendo parroquia si no tiene comedor? Y sí. ¿Y una parroquia sigue siendo parroquia aunque tal vez no tenga tanta asistencia social a los demás? Y sí. ¿Y si no tuviera la escuelita parroquial? Sí, sigue siendo parroquia. ¿Qué es lo que hace que le dé la identidad a la Iglesia? Es esto que les acabo de señalar, lo que dice el Papa Pablo VI, el anuncio del Evangelio, el hablar acerca de la palabra de Dios, el anunciar que el reino de Dios está cerca. Eso es lo que nos hace ser Iglesia a todos nosotros. Ante esto, tal vez, nosotros nos encontramos con el fin más íntimo que tiene la Iglesia. Y si es que esto es así, ¿qué tanto respondemos también nosotros a este envío misionero que hace el Señor Jesús? ¿Qué tanto soy capaz de salir y evangelizar y hablar acerca de este Dios que nos ama a cada uno de nosotros? Allí nos encontramos que estamos bastante limitados, nos encontramos de que no solamente, no anunciamos el Evangelio. Yo me analizo el día de hoy, ¿a cuántos le anuncié el Evangelio? Tal vez digan ustedes, no, bueno, pero hoy, me levanté, tomé una tacita de café y ya me viene para aquí. Bueno, sí, tienen razón, no pasó mucho del día, pero pensémoslo por el día de ayer entonces. ¿Anunciamos el Evangelio a alguien en toda la semana? ¿Hemos sido capaces de ser misioneros del Padre? ¿Hemos sido capaces de salir y evangelizar a alguien? Nos vamos a dar con la triste novedad de que tenemos tiempo para ver Netflix, tenemos tiempo para ver tal vez el partido, tenemos tiempo para celebrar el triunfo de la selección, pero no tenemos tiempo para la evangelización. No tenemos tiempo para responder al fin principal de la Iglesia. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Tendríamos también nosotros que tener la capacidad, o tal vez sentir esto, sentir la deuda que tenemos con nuestro Dios por no ser capaces de ser realmente misioneros, evangelizadores del Padre. Ante esto nos encontramos ciertamente con una serie de carencias que traemos en nuestro interior. Una, porque no sabemos que hay que evangelizar, seguramente, pero la otra es, si yo salgo a evangelizar, ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es la dinámica propia de la evangelización? Tal vez siguiendo un pequeño esquema que deja el Señor Jesús, nos pueda servir a nosotros. Fíjense que cuando Él va a realizar el envío, marca un esquema, marca un estilo para que la evangelización sea realmente al estilo de Jesús. Por eso, ¿cuál es esta escuela que tiene el Señor Jesús? Se trata de esto. En primer lugar, un primer momento. Son 3 momentos, Un primer momento donde aquel que está llamado a encontrarse con Jesús se encuentra propiamente con Él y está como encapsulado, está como en esa relación de intimidad entre Dios y esa persona. Y allí están ellos, y allí está tal vez el Señor mostrando qué tanto ama a esa persona. Y tal vez nosotros nos sentimos interpelados, nos sentimos amados, un momento oracional, de encuentro, de profundización de la palabra, un momento de discipulado profundo. Ese momento es el primer momento donde nos encontramos con Jesús, nos enamoramos de Jesús y donde tal vez se nos anuncia el querigma, y en ese anuncio querigmático nosotros descubrimos esta nueva verdad. Primer momento, entonces, momento de intimidad. Segundo momento, donde el Señor Jesús dice, vayan, anuncien el Evangelio. Entonces, estos que están aquí encapsulados realizan un proceso de salida. ¿Y a dónde van? Van a anunciar al resto de sus hermanos. Miren, aquí me encontré con uno que es Jesús y que éste dice que nos ama y realmente lo demuestra de esta forma o esta otra. Entonces estas personas salen a anunciar el Evangelio.
Esa salida, en definitiva, es anunciar el reino de Dios con esta característica que nos da el Señor Jesús. Dice, vayan y anuncien que el reino de los cielos está cerca. Entonces, es como que yo tengo que hacer que el reino de Dios de verdad esté cerca de mis hermanos, que ellos vean que está cerca, que es posible asirse de ese reino de Dios, es posible tomar ese reino de Dios y está muy cercano a nosotros. Por eso no es algo lejano, no es algo que tal vez me pone una montaña de lo moral, de lo espiritual, y me pone tantas condiciones que yo creo que nunca voy a llegar a encontrar ese reino de Dios. Es algo posible. Y como es posible, cualquiera de nosotros puede acceder a ese reino de Dios. Entonces, segundo momento, es la evangelización propiamente, donde yo les hablo del amor de Dios y donde todos podemos ser herederos de ese amor de Dios y ese amor nos dará la salvación. Entonces, primer momento de intimidad, segundo momento de salida. El tercer momento es un regreso a este primer momento, pero no como en el primer momento donde estaba encapsulado, donde era la relación de Diosito y yocito, y que nadie más se meta en nuestra relación, sino el tercer momento es el regreso. Y cuando regreso, ¿qué hago? Lo que hacen los apóstoles, se reunieron con Jesús y contaron todo lo que habían hecho y enseñado, esta experiencia vivida, estas personas encontradas, estas desilusiones que traen, estos anhelos, estas esperanzas que están aquí, en estas personas, ahora lo traigo a su vez a la persona de Jesús. Y le cuento al Señor qué es lo que está pasando con estas personas, con qué me he encontrado, cuál ha sido mi experiencia con ellos. Y ahora podría ser un momento de oración donde yo pongo delante del Señor Jesús las necesidades de mis hermanos. Entonces no estoy encerrado con Jesús, sino también en mi interior están integradas estas otras personas. Y nuevamente volvemos a vivir una experiencia mucho más grande, mucho más abarcativa, donde Dios y yo volvemos a establecer una relación de intimidad. Y al hacerlo, el proceso vuelve a empezar. Ahora, en el momento de encuentro con el Señor, nuevamente misión, de la misión, nuevamente regreso hacia el Señor. Y vuelve, y vuelve, y vuelve. Esto es propiamente la misión a la que nos llama el Señor Jesús. Esto es salir a evangelizar. Y un momento de intimidad con el Señor, un momento de salida y un momento de regreso hacia el Señor. Esto continuamente se tiene que dar en nuestra vida. Esto es lo que es la misión del Señor Jesús o el estilo de misión que tiene el Señor Jesús. Ojalá nosotros podamos internalizar este proceso y ojalá nosotros también tengamos esta capacidad de encontrarnos con este Dios, de sumar riqueza, de formarnos, prepararnos, ser discípulos del Señor y a su vez salir después al resto a contar qué tan hermosa es esta experiencia de encontrarnos con Jesús. Y una vez que me encuentro con el resto, sumo sus riquezas, sumo tal vez las desilusiones que ellos tienen, vengo y en un momento de oración le cuento al Señor y le digo, mira, me encontré con esto fue así, asá, por favor, Señor, dale este beneficio a esta persona que le falta salud, a esta otra persona que está desesperanzada, a esta otra persona que camina mucho mejor que yo, fui a evangelizarlo y salí evangelizado más bien. Entonces, bueno, toda esa experiencia, sumarla en la oración y de esa oración nuevamente volver a empezar el proceso. Le pedimos esta gracia al Señor y le pedimos que podamos continuamente anunciar el Evangelio a todos nuestros hermanos. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Queridos hermanos, puestos de pie, renovamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, presentemos al Señor nuestras intenciones.
A cada intención respondemos orando: Padre, recibe nuestra oración. Padre, recibe nuestra oración, para que el Evangelio de la vida se anuncie a todos los hombres y mujeres, especialmente a los que viven sin esperanza. Oremos: Padre, recibe nuestra oración, para que el Espíritu Santificador derrame las semillas de la verdad y la justicia en el corazón de nuestros dirigentes y gobernantes. Oremos: Padre, recibe nuestra oración, para que todos los pueblos de la tierra nos descubramos una sola familia unida por los lazos de una auténtica hermandad. Oremos: Padre, recibe nuestra oración, para que las familias que sufren por la falta de trabajo o una vivienda digna encuentren una pronta solución a estas situaciones indignas. Oremos: Padre, recibe nuestra oración, para que los fieles difuntos de nuestra comunidad gocen de la paz del Señor en la vida que no tiene fin. Oremos: Padre, recibe nuestra oración. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento y cantamos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oración de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar: Santo,
Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor nos sienta a su mesa para darnos de su propio alimento, que es su vida. Que al comulgar hagamos experiencia de la fuerza que viene de lo alto y que es tan necesaria para nosotros. Aquellos hermanos que vayan a comulgar, les pedimos respetar la distancia social y rociar sus manos con alcohol. Cantamos.
Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concede apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Algunos avisitos. En este contexto de nuestra fiesta de la lectura de Ars y preparando también la celebración de nuestros 50 años, que todos los días jueves tenemos siempre actividades. Este jueves vamos a tener la adoración eucarística a horas 16:30 y a horas 18 la charla San Juan María Vianney y San José, hombres de Eucaristía, a cargo del padre Sergio Chauque. Y después, a las 19, nos celebrará la Santa Misa. Pedimos también a aquellos que puedan colaborar con alimentos no perecederos, ropa, calzado, elementos de higiene personal, para que el día jueves el padre Sergio, recordemos él está en el Quebrachal, una zona bastante castigada, bastante pobre. Entonces, bueno, si tenemos algunas cositas tal vez para colaborarle, para que pueda llevar y colaborar con las cáritas de su parroquia, bienvenido sea. Nos pueden acercar hoy o el martes, en el horario de la misa, hasta el día jueves inclusive. El sábado 24, en la celebración de la Santa Misa de horas 19, se realizará la entronización de la imagen de San Juan María Vianney. Si quiera también, está cordialmente invitado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, os acompañe siempre. Amén. Amén. Hermanos, glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, vayamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios.